Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a Sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. En el año de 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la OAS, hizo un llamado a todas sus organizaciones miembros y a todas las organizaciones no gubernamentales para celebrar cada 4 de septiembre el Día Mundial de la Salud Sexual, en un esfuerzo para promover una mayor conciencia social de la salud sexual en todo el mundo. El primer Día Mundial de la Salud Sexual fue presentado con el lema "Hablemos de eso", para comenzar a romper miedos y tabúes que rodean a la sexualidad. Este 2014, el lema es el bienestar de la sexualidad. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y de salud sexual? Para celebrar el Día Mundial de la Salud Sexual, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que habla de este bienestar de la sexualidad, que es una dimensión fundamental del hecho de ser humano, tiene que ver con un bienestar biopsicosocial relacionado con la sexualidad. Y en ese sentido, el bienestar hoy no se puede entender sin hacer valer aspectos, decimos, de los derechos, lo conocemos para todos los demás aspectos de la vida, en ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Se habla todo el tiempo de los derechos. Esta es la nueva cultura que estamos promoviendo, de conocernos y de reconocer y respetar los derechos de los demás, que es finalmente la forma en que se entiende que mejor podemos convivir, en el respeto mutuo, en el buscar en no hacer daño, en el respetar que no haya violencia, que no haya discriminación, y finalmente son los derechos humanos relacionados con la sexualidad. Cómo vivimos nuestra sexualidad habla de la historia de vida de cada uno, cómo nos comportamos, de cuáles son nuestros valores, de cuál es nuestra historia de salud, de vida y de experiencias. Pero ¿cuáles son y a qué se refieren los principales derechos relacionados con la sexualidad? Ahora son 16 que antes eran 11, pero ahora con el lenguaje de los derechos humanos, para que se pueda llevar a las mesas de la ONU a la negociación. En general tiene que ver con la libertad, con el bienestar, con el derecho a la no discriminación, con derecho a información científica, humanista, con el derecho a establecer, uno de los grandes temas es establecer y tener relaciones sexuales basadas en el placer, la satisfacción y seguras. O sea, que no nos lastimen, que no tengan consecuencias y que no lastimen a otros. Ese concepto del derecho al placer ha costado mucho trabajo, porque a los grupos profesionales y a los grupos muy serios de los derechos y muy formales es así como que no, eso es asunto para en la noche, ¿no? De eso no se debe hablar. Al contrario, quienes estamos en esos temas que derivan desde el movimiento feminista, el movimiento de diversidad, el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el incluir justamente, la gente tiene relaciones sexuales y tiene encuentros y goza se comunica en los temas que tienen que ver con sexualidad por placer, sobre todo, o también saber poner límites a lo que no es placentero, a lo que hace daño, y hacerlos valer y recurrir a autoridades y reparación del daño. Todo eso tiene que ver con derechos humanos, básicamente. Cuando hablamos de sexo y de sexualidad, muchas veces nos vienen a la cabeza disfunciones sexuales, disfunción eréctil, anorgasmia, etc. Sin embargo, la salud sexual se refiere a mucho más que eso. Se refiere a nuestro derecho al placer erótico. Finalmente decimos, hablamos de los eses, que son los estímulos sexuales efectivos. Entonces cada quien es como el hambre, se da cuenta de qué le provoca, qué le gusta, y sería la chispa que sirve para que se prenda el fuego, el famoso fuego de Octavio Paz, de la llama doble. Pero cada quien reconoce esas chispas y puede ir haciendo su inventario y su acervo de qué es lo que le mueve, qué es lo que le gusta, qué es lo que dentro de este reconocimiento de los derechos de los demás y de poder
combinar lo que es la sexualidad y el erotismo. Y finalmente la sexualidad es el juego de los adultos, el erotismo es el juego de los adultos. Y entonces entra la creatividad, entra el placer, entra el encuentro con diferentes elementos, y las chispas y la química que hagan, pues será que cada quien pueda descubrir, así como nuevos platillos. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de construir, de vivir un erotismo mucho más amplio que el que se ha tenido para muchas diversidad de formas de ser ser humano, como yo creo que nunca antes en la civilización. Tenemos esa posibilidad. Cómo vivir una sexualidad sana y plena, cómo construir el placer erótico, cómo conocer nuestro cuerpo, reconocerlo, saber qué nos gusta y qué no nos gusta, y relacionarnos con quien podamos tener un sexo sano, seguro y consensuado, son parte de la responsabilidad que cada uno debemos de tener con referencia a nuestra propia y personal salud sexual. Ain't no sunshine when he's gone.